Hola y bienvenidos a otra receta más de Enka Cocina. Hoy he preparado unas gambas al curry, unas gambas que están deliciosas. Como veis, yo las he preparado con un poquito de arroz blanco, aunque las podéis preparar también con un poco de pasta. Así que sin más, aquí va la receta. Vamos a necesitar medio kilo de gambas, que pueden ser frescas o congeladas. Las mías son congeladas. 250 gramos de champiñones, una manzana, 125 mililitros de vino blanco, pimienta blanca, aceite de oliva virgen extra, sal, media cebolla, medio vaso o 150 mililitros de nata para cocinar, 40 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de maicena o almidón de maíz, 2 cucharadas de curry en polvo y una pastillita de ave creme de pescado, si tenéis, si no, es opcional. Bueno, y como siempre, vamos a preparar primero los ingredientes. Ya tengo los champiñones bien lavados y secos y los vamos a cortar en láminas. Una vez listos, los voy a llevar ya a la cazuela a sofreír un poco. Y como veis, no le he añadido nada de aceite, porque primero vamos a dejar que suelte toda el agua que tienen. Mirad, ¿veis ya cómo se ve toda el agua que están soltando los champiñones? A continuación le vamos a agregar las gambas. Seguimos sin añadir aceite, porque en mi caso, como las gambas son congeladas, van a soltar más agua. Así que de momento, nada de aceite. Y una vez el agua se ha evaporado, si es necesario se la podemos sacar nosotros también. Ahora sí le vamos a agregar un buen chorrito de aceite y vamos a sofreír las gambas con los champiñones. Le vamos a agregar ya el vino blanco y que os digo que también podéis utilizar brandy o coñac. Esto ya a vuestra elección. Eso sí, si utilizáis brandy o coñac, ponerle solamente 90 mililitros. Vamos a dejar que el vino se evapore. Y mientras tanto vamos a preparar la salsa. Para ello vamos a empezar cortando en trocitos pequeñitos la cebolla. Y a continuación, con mucho cuidado, vamos a rallar la manzana. Con mucho cuidado porque no nos rayemos los dedos. Diluimos la maicena en un vaso de agua y recordad que el agua tiene que estar fría o a temperatura ambiente. Nunca diluyáis la maicena en un líquido caliente porque se os crearían grumos. Mezclamos bien y ya veréis que la maicena en un momento está disuelta. Colocamos la mantequilla en una sartén, vamos a dejar que se derrita por completo. Y vamos a empezar sofriendo la cebolla. A continuación vamos a agregar la manzana y vamos a sofreírla junto con la cebolla. Cuando la cebolla y la manzana ya están un poquito sofritas, vamos a añadir un vaso de agua. Añadimos también media cucharadita de pimienta blanca, una cucharadita de sal. Añadimos el ave creme de pescado, que si no tenéis ya os he dicho que es opcional. Y le añadimos también la maicena diluida en el agua. Y a continuación le añadimos el curry. Aquí le voy a agregar 2 cucharadas, pero después le voy a agregar una más. O sea, en total le agregué 3 cucharadas de curry. Vosotros, dependiendo si os gusta mucho el sabor, mirad, ¿veis? Ahí agrego la siguiente. Si os gusta mucho el sabor a curry, pues agregarle 3 cucharadas. 3 cucharadas bien hermosas. Vamos a dejar que hierva un poquito, nada, 2 o 3 minutos. Y mirad que ya tengo aquí las gambas y los champiñones que están sofritos ya.
Le voy a agregar todo el caldo de la salsa y esta cebolla pues no la voy a tirar, obviamente. La voy a pasar por el mini primer con un poquito también de caldo para que se disuelva bien. Y se lo vamos a agregar también al guiso. Ahí va. Todo para adentro. Si os está gustando esta receta de gambas al curry, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Mezclamos bien y a continuación le agregamos la nata para cocinar. Volvemos a mezclar y vamos a dejar que hierva un poquito y que la salsa se espese. Y una vez listo ya lo podemos servir. Como veis tengo aquí el plato preparado con un poco de arroz cocido que os he dicho, y también os he dicho que podéis poner un poco de pasta, podéis comerlo con un poco de pasta. Y ya está, el momento de probar. Y aquí os digo que huele súper bien a curry. Si os gusta el curry os va a encantar esta receta. Pues ya os dejo con otra receta más, súper sencilla y muy sabrosa, así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.